¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué te parece si lo hacemos como lo hacemos habitualmente, encomendándonos a Él para que el estudio de hoy nos pueda dar la satisfacción de poder comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas? ¿Te parece? Te invito a que oremos. Querido Dios, rogamos que tu Santo Espíritu nos mueva en esta noche, en este día, en esta mañana, en esta tarde, en el momento y en el lugar donde nos encontremos, para que al estudiar tu palabra podamos comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Así como lo hiciste con Jonás y con los ninivitas, permite que también nosotros podamos hacer lo mismo. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, qué gusto poder retomar nuestro estudio en este día. Hemos estado viendo una historia muy interesante, muy apasionante. Si bien tal vez la conocemos en algunos casos desde muy niños, también sabemos que más allá de la historia hay lecciones que debemos aprender porque Dios nos muestra un camino diferente al que seguramente conocemos como la historia de Jonás. En el día de hoy estamos viendo la misión cumplida. ¿Qué quiere decir la misión cumplida? Habíamos visto en el arranque del estudio allá en el día sábado cómo Jonás había huido de la presencia de Dios, tratando de escaparse, tratando de ir a otro lugar. Después hemos visto, como ayer, el descanso por 3 días en el lugar menos agradable posible, una tumba líquida, un lugar realmente repugnante y asqueroso como era el vientre de un gran pez, donde seguramente nada olía bien. Pero aquel pez lo depositó en un lugar y ahora sí Jonás está dispuesto a llevar adelante la tarea que Dios le encomendó. Me imagino que después de haber salido de aquel lugar asqueroso, se tiene que haber dado un buen baño en un agua un poco más limpia que el lugar donde había estado, haber enjuagado sus ropas, haber mejorado un poco su aspecto, y ahora comienza un peregrinaje que, como decíamos ayer, en una ciudad de 120.000 habitantes, el mismo libro de Jonás se encarga de aclararnos de que no era una ciudad pequeña, sino que allí en el capítulo 3 y el versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es decir, eran 3 días de andar por aquella ciudad a lo largo y a lo ancho de todo aquel lugar, con un mensaje muy claro. El mensaje era corto, conciso y muy elocuente en la voz de aquel profeta, porque el resultado que luego vamos a ver es realmente importantísimo. Y si vamos ahí en el mismo capítulo 3 y el versículo 4, nos dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pocas palabras, gran mensaje,
arrepiéntanse, Nínive dentro de 40 días va a ser destruida. Imagínense en una ciudad con el nivel de maldad que era Nínive, una ciudad totalmente pagana, totalmente corrompida por los vicios, por la degeneración, por todo lo que el pecado acarrea dentro de ese lugar, nos hace ver que aquellas palabras podrían sonar amenazantes, podían sonar como el discurso de un loco suelto que andaba por allí. Pero Jonás estaba resuelto a seguir ahora la voluntad de Dios. Y yo me imagino al Espíritu Santo a la par de Jonás, convenciendo el corazón de los ninivitas. Jonás, a gran voz, gritando: Nínive dentro de 40 días será destruida, arrepiéntanse. Y el oído de aquellos hombres y aquellas mujeres comenzó a despertar un sentimiento tal vez de culpa, tal vez de necesidad de un encuentro con Dios. Y a tal punto fue aquella predicación de Jonás que llegó a oídos del rey, nada más ni nada menos. Cuando una autoridad recibe un mensaje de esta magnitud, lo puede tomar como decíamos recién. Puede ser, alguien que simplemente está endemoniado, cosa que aparentemente se veía con mucha frecuencia en la antigüedad, o era alguien que estaba totalmente desquiciado. Evidentemente también hay otro tema que tenemos que poner aquí en el estudio. Es muy probable que los ninivitas seguramente conocían al pueblo de Dios, sin ninguna duda, y conocían que el pueblo de Dios tenía profetas, tenía hijos de Dios que revelaban la verdad a su pueblo. Y no es de dudar que seguramente alguno pudo reconocer en Jonás a ese hombre de Dios que venía a advertirles acerca de esta situación. Así que esto es solamente una conjetura personal, pero no la descarto dentro de este ámbito, de este parámetro que estamos viendo, de lo que sucede en esta circunstancia, porque a medida que Jonás iba avanzando en su predicación, la gente se iba convenciendo de su pecado y tratando de arrepentirse. No era obra de Jonás. Jonás solamente era el vocero de Dios. El que convencía era el Espíritu Santo, sin ninguna duda. Pero aquella gente fue reconociendo que las palabras que Jonás decía podían tener un alcance cierto en el corto tiempo, porque él les estaba dando una fecha de vencimiento a su ciudad. Cuando el rey escucha estas palabras, bien pudo haber tomado esto como una amenaza, pudo haberlo tomado de alguna otra manera, pero el rey también sintió, al igual que su pueblo, la necesidad de arrepentirse. ¿Cuál era la actitud de aquel gobernante o de los gobernantes en aquel entonces cuando querían que su pueblo se sometiera a algo? Hacían un escrito, llamaban a sus escribas
y redactaban un decreto para que todo el pueblo se sojuzgara a ese decreto. Y este no fue la excepción. Hizo un decreto que todos, incluso hasta los animales, debían someterse. Dice aquí el estudio, dice que debían afligir su corazón y ayunar, incluso hasta los animales. No sabemos cómo se afligen los animales, o no sabíamos. Ahora vemos cómo los animales se extrañan, cómo los animales también tienen su sentimiento. Tal vez no lo razonan, pero sí sienten la alegría, la emoción de encontrarse con su dueño, o sienten la tristeza de una partida. En aquel entonces no se conocía esto, pero estos animales debían afligirse igual que sus dueños, a tal punto de tener que ayunar también, tal vez no con la misma rigurosidad que los humanos, pero el decreto era 3 días de ayuno y aflicción. Es más, el rey deja su trono, desciende y se sienta en el polvo. Era costumbre para muchos, cuando estaban en angustia, en dolor, sentarse sobre cenizas como un símbolo de ese dolor, de ese pesar que tenía. Y me imagino a aquel rey dando este decreto y mostrando el camino de su misión hacia Dios. Sin duda que después de aquellos 3 días de caminar arduamente por toda la ciudad de Nínive, aquel profeta termina su recorrido viendo a cada uno de aquellos que seguramente hasta muchos lo estarían siguiendo para ver qué más podían rescatar de aquel mensaje. ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Pero el pueblo entero acató aquel mensaje. Ellos no querían ser destruidos, no querían ser parte de el desastre que iba a ocurrir. Querían algo mejor también. Y entonces, ahora vamos a ver hasta qué punto aquel rey llegó a comprender este mensaje. Y los invito a que busquemos en nuestras Biblias lo que encontramos en Jeremías capítulo 25 y el versículo 5. Y dice: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Aquel rey entiende de que debían volverse, retractarse de ese mal camino, de ese mal proceder. Si vamos al libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 2 y el versículo 5 también, nos dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor es claro. Tal vez suena hasta drástico con su medida, pero el Señor nos viene manifestando desde el Edén el deseo de que nos arrepintamos de nuestro mal proceder, de nuestro mal camino,
Lo vimos cuando estudiábamos allá Génesis. Hemos visto cuando hablábamos de los patriarcas como Abraham, como Noé. ¿Cuál fue la prédica de Noé? Arrepentíos, va a venir un diluvio, entren, conviértanse. Llamó a cada uno durante 120 años, pero no se quisieron arrepentir. Fíjense que acá 3 días de camino bastaron para convertir a una ciudad de 120.000 habitantes. Y era lo que el Señor le estaba pidiendo a aquel pueblo. Ahora comparémoslo con el pueblo de Israel, aquel pueblo escogido, donde el Señor cuidaba, protegía de una manera especial, rechazaba casi que en una forma constante y permanente ese cuidado protector de Dios. Sin embargo, estos, podríamos decir, los no creyentes, inmediatamente se tomaron de aquella advertencia porque no querían morir, querían ser salvos. Así que también hay una comparación. Lo que hacemos habitualmente en cada estudio es qué lección podemos sacar para nuestras vidas nosotros hoy. A ver, tal vez cada uno de nosotros pueda ser un Jonás y tenga la posibilidad de hacer un llamado a todos aquellos con quienes nos contactamos. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Dice, id y predicad este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el mensaje que nos está dando. Arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos, ¿sí? Para que yo pueda perdonarte, para que yo pueda rescatarte, para que yo pueda salvarte. Si no sos Jonás, tal vez puedas ser parte de aquel pueblo de Nínive y el mensaje también te tiene que llegar. Tal vez tu camino hoy no sea el más adecuado, tal vez no sea el camino correcto, y hoy el Señor está llamando a tu puerta a través de su Santo Espíritu, haciéndote reflexionar, haciéndome reflexionar. ¿Por qué estamos actuando de esta o de aquella manera cuando sabemos cuál es el camino correcto? Por eso creo que cualquiera de las dos situaciones, sea tu vida, la mía, la de un Jonás, el deseo del Señor es que hagamos el trabajo. Para eso nos llamó, para eso nos está invitando a que podamos hacerlo, porque nos está pidiendo. También, si estamos del otro lado, si somos ciudadanos de la Nínive terrenal, nos está invitando a arrepentirnos de aquel mal proceder. Así que, sin ninguna duda, hoy tenemos una misión cumplida. Estamos llevando un mensaje o recibiendo un mensaje. ¿Qué haremos con ese mensaje? ¿Tendremos la valentía de Jonás finalmente de pregonarlo al mundo y avisar de que el Señor muy, pero muy, muy pronto viene a buscarnos? ¿O tendremos la valentía de aquel pueblo que decidió arrepentirse y volverse de sus malos caminos y ser perdonados y salvarse? Porque pasaron aquellos 40 días y Nínive siguió viva. Querido amigo, querida amiga, queridos hijos del Señor, Él nos está llamando hoy
a arrepentirnos. Ninguno de nosotros somos santos. Todos somos pecadores llamados al arrepentimiento. Todos estamos invitados a ese reino de los cielos. Arrepintámonos de nuestro mal camino y escuchemos la voz de Dios, porque pronto viene a buscarnos. Ojalá que el Señor abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos ser receptivos a ese mensaje. Que el Señor te bendiga, te acompañe y allí donde estés entregues tu corazón al Señor. Nos veremos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro mañana, cuando estemos aquí estudiando una vez más la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.